El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma en Tierra Santa. Los cristianos locales se preparan para vivir intensamente este periodo. En memoria de Nuestra Señora de Lourdes se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El Hospital Saint Joseph de Jerusalén es expresión concreta de la misión de la Iglesia hacia los enfermos. Fray Francesco Patón es el primer custodio de Tierra Santa que visita Brasil, un viaje marcado por la simpatía y la acogida recíproca. Más de 70 miembros del Comité Episcopal de Religiosos de Tierra Santa se reunieron en Abu Ghosh con Monseñor Pizzaballa para reflexionar sobre su papel y el significado de la ciudad santa. El 10 de febrero la Iglesia celebró la fiesta de San Marón. Para la ocasión, Monseñor Musa al-Haq, líder de la Iglesia maronita, presidió una misa en Jerusalén. Un concierto de órgano, una visita al monasterio, venta de libros y degustaciones. Son algunas de las iniciativas de la jornada de puertas abiertas de la Abadía de la Dormición de María de Jerusalén. En la Basílica del Santo Sepulcro, a primera hora de la mañana, peregrinos y llegados de diferentes países participaron con los franciscanos en la misa del miércoles de ceniza. Como propone la liturgia, es necesario convertirse y creer en el Evangelio. Y la conversión, como ha explicado Fray Orlando Cabrera, requiere gestos concretos, no solo aparentes. Este Papa nos está orientando precisamente hacia una vivencia real de nuestra fe. No para ser vistos, sino para encontrar el sentido, porque de lo contrario caemos en una rutina, en algo que se convierte solo en apariencia y no se nota, no se ve. Y hacerlo aquí, en este lugar, donde Jesús precisamente ha culminado su carrera o ha terminado el testimonio que ha venido a darnos, es un privilegio. Precisamente junto al lugar en el que Jesús fue sepultado y resucitó, los fieles recibieron la imposición de las cenizas. Se hizo memoria del hecho que polvo somos y en polvo nos convertiremos. El miércoles de ceniza inaugura el tiempo cuaresmal. El periodo que va del miércoles de ceniza hasta el jueves santo, en cierta manera, es un tiempo en el que nos convertimos. Existe una segunda cuaresma casi paralela, que comienza el primer domingo de cuaresma y acaba el sábado santo. Esta segunda cuaresma es la preparación para recibir el bautismo para aquellos que no son cristianos, o en cualquier caso, renovar nuestras promesas bautismales. O ricevere il battesimo per chi non è cristiano o per rinnovare le nostre promesse battesimali. A 3 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén, en Betfagé, lugar que indica el encuentro de Jesús con María y Marta antes de la resurrección de Lázaro y de su entrada en Jerusalén, también aquellos que tuvieron el privilegio de nacer en la tierra de Jesús se preparan para vivir este momento. En este periodo, más de 1.400 familias reciben visitas de los frailes franciscanos. Hablándonos de cómo vivirán la cuaresma, dicen que no se limitarán a observar el ayuno. La mayor parte de las personas piensa que el ayuno es una cuestión vinculada a la comida, a qué alimento comer o no. Creo que la cuestión más bien hace referencia a lo que sale de nuestra boca, no a lo que entra. Esto es lo que nos dice Jesús en la Biblia. La cuestión no hace referencia a lo que entra en el estómago, sino cómo deberíamos hablar y actuar frente a los hermanos. Este es el ayuno correcto. Personalmente, por ejemplo, normalmente fumo, pero durante la cuaresma dejo de fumar. Son sacrificios que ofrecemos y hacemos para compartir el sufrimiento de Jesús. Vivimos en Tierra Santa y, por tanto, deberíamos seguir las huellas de Jesús.
La religiosa se acerca al lecho del enfermo y lleva una palabra de ánimo y consuelo. Un encuentro que va más allá de los diferentes credos y lugares de origen, porque la prioridad es la persona que necesita atención y cuidado. Este hospital de Jerusalén, gestionado por las Hermanas de San José de la Aparición, es uno de los ejemplos de la vocación materna de la Iglesia frente a los necesitados y enfermos. Doy gracias a Dios por todo. Debemos tener paciencia porque Dios ha creado el cuidado a la enfermedad. Y este hospital es óptimo, así como la manera en que nos cuidan. Me han operado y ahora me siento bien y estoy tranquilo. En la enfermedad debemos tener fe. Es lo único que tenemos. Además del servicio médico, el hospital, inaugurado en 1956, ofrece cuidados y trámites con los familiares de pacientes procedentes de regiones palestinas para emitir permisos para acompañar a los enfermos en Jerusalén. Comportamientos misericordiosos de los religiosos y de los médicos, que también están cerca de los enfermos para escuchar sus necesidades, sus preocupaciones y llevarles esperanza. Tratamos de cuidar bien a los pacientes y les ofrecemos lo que necesitan. Nos reímos con ellos, les preguntamos cómo están y esto les ayuda a animarse. Debemos prestarles esta atención y una palabra de consuelo. En Jerusalén, en la Basílica de Getsemaní, junto al Huerto de los Olivos, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, presidió la misa para la Jornada Mundial del Enfermo y bendijo a los enfermos. Una celebración especial en el lugar en el que, según algunas investigaciones, los olivos plantados allí hace 800 años derivan de un único árbol, cuya semilla provendría de un olivo venerado en la época como testimonio de la angustia de Cristo en Getsemaní. En su carta para la Jornada del Enfermo 2018, el Papa Francisco destacó la misión milenaria de la Iglesia en el cuidado a los enfermos, especialmente en países en los que fallan las estructuras públicas. También en Tierra Santa la atención de la Iglesia se manifiesta en una amplia gama con enfermos, ancianos y pobres. Un deber que se extiende de igual manera a todos los cristianos. Es muy importante que hoy la Iglesia se haga sacramento de alivio y consuelo, llevando el aceite de nuestra solidaridad y misericordia a todos los enfermos y a aquellos que sufren, de cualquier manera posible. En todas las formas posibles. Fray Francesco Patón es el primer custodio de Tierra Santa que visita Brasil, un largo viaje de solo 5 días para visitar Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Cachoeira Paulista, Aparecida, Anápolis, Brasilia y Recife. Actualmente Brasil tiene una población de más de 200 millones de habitantes, 123 millones de los cuales son creyentes, constituyendo así el país católico más grande del mundo. Ha sido una experiencia muy positiva porque ha sido una experiencia de encuentro con la iglesia local. He tenido ocasión de reunirme con diferentes obispos de Río de Janeiro y Brasilia. Y además he tenido la oportunidad de encontrarme con los frailes que trabajan para Tierra Santa, es decir, los comisarios. Una intensa agenda de encuentros. Del aeropuerto se dirigió a la primera conferencia prevista durante el 27 curso anual para los obispos de Brasil, organizado por la Archidiócesis de Río de Janeiro. 8 siglos de presencia por la paz fue el tema central de la conferencia, en la que participó Monseñor Orani Tempesta, cardenal de Río de Janeiro, y 70 obispos procedentes de varias regiones. De Río de Janeiro a Belo Horizonte para la inauguración de la sede del comisariado con una gran presencia de colaboradoras de Tierra Santa. La presencia de las colaboradoras fue relevante también en Sao Paulo, en el encuentro con el comisario de Porto Alegre. La visita concluyó con la misa celebrada en la Catedral de Sé. La custodia incrementa su actividad gracias a la ayuda de los comisarios. En Brasil, a causa de su gran extensión territorial, hay 6 comisariados organizados en regiones. Ha sido importante ver los lugares donde ellos se encuentran haciendo este servicio y además nos ayuda a darnos cuenta de las dificultades que pueden tener porque las distancias son realmente grandes. El custodio de Tierra Santa estuvo también en la sede de la comunidad Canção Nova, socio en los proyectos de comunicación de la custodia, y visitó también el Santuario Nacional de Aparecida. Ho visitato Aparecida in Brasile, poi
He visitado Aparecida en Brasil y Luján en Argentina. He podido ver cómo estas vírgenes han sido manifestadas a los pobres porque Aparecida fue encontrada por estos pescadores y de allí nació toda la devoción. Trovata da questi pescatori e da lì poi è nata tutta questa devozione. En Brasilia, Fray Patón fue recibido por el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el cardenal Sergio da Rocha, acompañado por el secretario general de la conferencia, Monseñor Leonardo Steiner. El padre Patón fue acompañado en este viaje por Fray Bruno Barriano, rector de la Basílica de la Anunciación, y Fray Marcello Cicchinelli, coordinador de los comisarios. El grupo fue recibido por el nuncio apostólico del Brasil, Monseñor Giovanni Danielo. Tiene mucha importancia desde muchos puntos de vista. Brasil es la nación más grande con el mayor número de católicos. Hay una presencia de iglesia realmente importante y significativa. Desde el pasado año hemos visto cómo se triplicaba el número de peregrinos procedentes de Brasil. En 2016 fueron unos 9.000, en 2017 unos 30.000. De Brasilia a Anápolis, para la inauguración del nuevo comisariado de Brasil y además un nuevo viaje para encontrarse con los comisarios de Recife y Belén, después del cual se dirigió a Buenos Aires para la visita canónica. A pesar de que el tiempo se ha hecho demasiado breve para la agenda prevista, lo que no ha faltado ha sido la simpatía y la acogida entre ambas poblaciones. Estar con la gente siempre es hermoso y forma parte de nuestra vocación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa Jerusalén para nosotros? Son muchas las preguntas puestas sobre la mesa el sábado 10 de febrero durante uno de los encuentros del Comité Episcopal de los Religiosos de Tierra Santa, que tuvo lugar en Abu Ghosh. Les religieux qui se retrouvent aujourd'hui, nous sommes près de 70, viennent de Galilée. Los religiosos que se encuentran aquí, somos unos 70, vienen de Galilea, de Belén y de Jerusalén. Representan las 30 congregaciones masculinas que, invitados por el patriarca latino, comenzaron a encontrarse a mediados del siglo XIX y todavía continúan. Simplement les franciscains et les carmes. Depuis le milieu du XIXe siècle, différentes congrégations sont venues et continuent de venir. Actualmente la zona de Jerusalén acoge a unos 600 religiosos, sin contar la parte femenina, la gran mayoría de ellos extranjeros. Una presencia valiosa, subraya Monseñor Pierbattista Pizzaballa, que dirigió el encuentro, pero que implica una gran responsabilidad. La Iglesia Católica de Tierra Santa de Tierra Santa es riquísima y conoce mucha diversidad de lenguas, de servicios, de carismas. Esta es una hermosa riqueza, pero corre el riesgo de fragmentarse, donde cada uno vive para sí, en muchas islas separadas o pequeños guetos, donde hacen cosas maravillosas, pero dentro de su contexto, sin una gran comunicación el uno con el otro. El desafío que tiene la Iglesia de Jerusalén es precisamente encontrar esta unidad, encontrarse en la unidad. Y además servir a la ciudad en vez de servirse de ella, integrarse en la sociedad para favorecer una educación en el perdón, la paz y el amor, en un contexto ciudadano en el que los cristianos, hoy menos de 8.000, corren el riesgo de perder el vínculo con Jerusalén. Estoy muy contento de participar en este encuentro organizado con nuestro obispo, que nos ha dicho muchas cosas interesantes sobre el papel de los religiosos en Tierra Santa, y que nos ha explicado por qué es tan especial el papel de la Iglesia de Jerusalén, que es al mismo tiempo Iglesia Madre de todas las iglesias e Iglesia local. Es un día de fiesta para la comunidad maronita. Monseñor Musa al-Haq celebró una misa en la ciudad santa. Entre las autoridades presentes, el nuncio en Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Monseñor Leopoldo Girelli, el vicario para Jerusalén y Palestina, Monseñor Jacinto Boulos Marcuzzo, y el cónsul francés en Jerusalén, Pierre Cochard. En la homilía, el arzobispo recordó algunos momentos de la historia del padre de la iglesia maronita. Vivió en el siglo IV y murió en el 410, en el siglo V. Este santo, como hizo San Antonio antes de él, eligió el camino del desierto para encontrarse con el Señor. Encontró al Señor sobre las montañas de Siria, en Apamea, junto a Alepo. Vivió rezando incesantemente al Señor
para que se superaran las divisiones entre los cristianos. Otros religiosos comenzaron a seguir el estilo de vida de Marón. Se formó entonces una comunidad que creció de manera constante, hasta dar origen a la Iglesia maronita, que siempre estuvo en comunión con Roma. Una familia que actualmente cuenta con más de 3 millones de fieles en todo el mundo. Festejo esta celebración porque fui bautizado con el nombre de Marón. Y vinimos cada año a la iglesia de San Marón para celebrar esta fiesta. Hace 2 años, nuestro patriarca Besara al-Rai vino del Líbano y celebró con nosotros la festividad. Cada año celebramos la fiesta de San Marón en esta fecha. San Marón, patrono de la iglesia maronita, es un símbolo para nosotros. Aunque San Marón vivió hace mucho tiempo, su memoria continúa viva y su ejemplo puede ser seguido todavía hoy. Siguió al Señor, como el grano de mostaza. Murió para dar vida a los otros. Por ello, hoy hacemos memoria de este gran santo, para inspirarnos en su espíritu, para amar, según su ejemplo, nosotros mismos, los otros y sobre todo el Señor. Come lui, amare noi stessi, amare gli altri e soprattutto amare il Signore. Amen. Amen. Un paisaje que entra por los ojos y penetra profundamente en el alma del espectador. Contemplar la ciudad de Jerusalén es recordar y hacer eternas las palabras y los caminos por los cuales pasó Jesús, los discípulos y la Virgen María. Esta ha sido una de las propuestas de la jornada de puertas abiertas de la Abadía de la Dormición de María. Una jornada entera dedicada a la visita al monasterio y a la terraza, a la venta de libros de segunda mano, un concierto de órgano y una deliciosa barbacoa preparada por los mismos monjes. Todos aquellos que viven aquí o se encuentran de manera temporal en Jerusalén son bienvenidos. Todos, independientemente de su religión, pueden venir a comer, rezar, encontrarse con personas, visitar las terrazas y disfrutar de la vista. Esta es la 5ª edición del evento, que tiene lugar tradicionalmente el sábado antes del miércoles de ceniza, siguiendo la fiesta del carnaval en Alemania. La idea se confirmó e impulsó cuando, con ocasión de su visita a Tierra Santa en 2014, el Papa Francisco exhortó a los cristianos a abrir las puertas de sus casas y hospitales. En la basílica, construida sobre el monte Sión, viven monjes benedictinos alemanes, llegados a principios del siglo XX. Sin embargo, a causa del conflicto, se establecieron aquí definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial. La jornada de puertas abiertas es una oportunidad para quien está visitando la ciudad de conocer mejor la abadía, un espacio de actividades ecuménicas e interreligiosas que se dirige también a católicos de lengua alemana residentes en Jerusalén. Es un acontecimiento importante para dar a conocer un poco Oriente Medio en Alemania, porque hay varios estudiantes que vienen aquí. De esta manera pueden hacer experiencia de Tierra Santa y conocer la vida de un monasterio, una oportunidad para los jóvenes de actualizarse y aprender más de la liturgia benedictina y la vida monástica. Alabar a Dios es el objetivo principal de una comunidad benedictina. Aquí se ve favorecido por la presencia de órganos en el coro de la iglesia y por el talento de organistas del mismo monasterio o invitados de vez en cuando, como Angela Metzger, a música alemana que ha venido específicamente para este día de puertas abiertas. Además de los mosaicos, los cuadros y las imágenes, la visita invita a todos a la oración.